Muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en esta presentación que vamos a hacer del proyecto de rehabilitación de la Iglesia de los Jesuitas. Quiero que mi primer recuerdo sea para Juan Ignacio Márquez, que probablemente, si las cosas no hubieran sido como han sido, estaría aquí apoyando esta iniciativa y relatando todo en el periódico Hoy. Quiero también agradecer especialmente a Pepe Candelario que hoy esté aquí, porque sé que para él hoy es un día complicado y desde Televisión Fregenal esta reunión va a llegar a todos los hogares. Así que te lo agradezco, Pepe, muchísimo. Bueno, yo voy a contar un poco la parte política, el entramado político de esta rehabilitación de la Iglesia de los Jesuitas, y después Marco, que es nuestro arquitecto, que supongo que prácticamente todos lo conocéis, os va a hacer pues un relato de lo que pusimos, de este sueño o de esta locura que pusimos en marcha hace ya año y medio y que al final se convirtió en realidad. Y Nino es el arquitecto redactor del proyecto y también él os va a contar pues en qué va a consistir la rehabilitación de la Iglesia de los Jesuitas. Como os digo, la rehabilitación solamente va a ser de la Iglesia de los Jesuitas en esta primera fase, con arreglo al 1,5% cultural del Ministerio de Fomento. Hay una segunda fase presentada, pero que no se ha resuelto todavía. Esa segunda fase, Marco después os explicará en qué va a consistir de una manera pues más somera de esta primera fase, pero esa, como digo, esa segunda fase para rehabilitar el colegio y no la iglesia aún no está resuelta. Esta primera fase, pues fue un sueño que nosotros quisimos hacer realidad en finales del 2016, primero del 2017, cuando... Benito, que te has equivocado. Cuando salió la convocatoria del 1,5% cultural. Hay que poner en valor que este 1,5% cultural es una concurrencia nacional. La mayoría de las ciudades que concurren a ellas son ciudades grandes, que tienen pues muchísimos medios a su favor para poder hacerlo. Nosotros no dejamos de ser un ayuntamiento modesto, con muchísima ilusión, pero muy modesto. Pero bueno, entendimos que había que intentar hacerlo realidad y poner todo de nuestra parte. Yo quiero agradecer muy especialmente porque han sido muchísimas los palos en la rueda que hemos encontrado en todo este camino. Y quiero agradecer a todo el equipo de gobierno, quiero agradecer también muy especialmente a la concejal de Izquierda Unida, que está con nosotros también en todo este proceso y nos ha ayudado. Quiero agradecer a todos los técnicos y a todos los trabajadores del ayuntamiento que lo han hecho posible, porque, como digo, hemos encontrado muchos problemas a lo largo de todo este tiempo, y muy especialmente a Juan Ignacio Zoido, a nuestro ministro del Interior, que nos abrió las puertas de Madrid para poder hablar con Íñigo de la Serna, con el ministro de Fomento, para explicarle la especial situación en la que se encontraba la Iglesia de los Jesuitas, el Colegio de los Jesuitas, para poder acceder a la rehabilitación. Os cuento, para que os hagáis una idea, solamente se han dado 3 proyectos de 1,5% cultural en la provincia de Badajoz, uno en Badajoz, otro en Zafra y otro en Fregenal. Quiero decir que al final, yo siempre digo que los sueños, si los trabajas, al final se terminan haciendo realidad, y yo creo que esto es un sueño hecho realidad porque hemos puesto todos, absolutamente todos, mucho de nuestra parte para que saliese bien. Así que bueno, agradecer a todos, como digo, los que han hecho posible que esta rehabilitación de la Iglesia de los Jesuitas comience el próximo 2 de mayo y bueno, esperamos que cuando el Gobierno nacional se estabilice y después de las elecciones, pues podamos acceder a esta segunda fase de la Iglesia, del Colegio de los Jesuitas, que sería muy importante para mantener ese edificio tan emblemático de Fregenal, esa joya arquitectónica que tenemos en Fregenal, en las mejores condiciones posibles, y convertirlo en un recurso turístico más a disposición de quienes quieran visitarnos. Bueno, yo nada más, le cedo la palabra a Marco y nada, os dejo con ellos, que son los verdaderos protagonistas del día de hoy.
Bueno, se me escucha, no sé si hay necesidad de acercar el micro por temas de grabación. Bueno, lo ponemos aquí. Bueno, pues buenas noches y muchas gracias por vuestra atención. Yo creo que no es necesario que me presente, me conocéis todos. Soy Marco Antonio Pizarro, el técnico municipal. Y bueno, voy a hacer también un preámbulo a la intervención de Nino del Puerto, que será desde luego la parte más interesante de la presentación de hoy. Sí que creo que resulta interesante, bueno, pues que me ocupe de la parte que cronológicamente a mí me corresponde y que va a incluir, me van a permitir que haga una pequeña introducción, una contextualización histórica del edificio. Yo creo que es importante porque, bueno, es un edificio con una edad, con unas vicisitudes que bueno, justifican estos problemas sistémicos que tienen este tipo de edificios y que desde luego son los que se trata de solucionar con esta intervención. Voy a exponer, estamos viendo ahí de fondo, pues no el proyecto que ha hecho Nino, sino el anteproyecto que hicimos desde el ayuntamiento y que fue el documento que sirvió de base, pues primero para poder obtener la subvención del Ministerio de Fomento y que establece, digamos, las condiciones de contorno que luego ya son desarrolladas en el proyecto que nos presentará Nino. Un poco de introducción histórica. La historia esta que vamos a contar hoy empezó pues hace exactamente 422 años, en 1597. Alonso de Paz donó 40.000 ducados con intención de levantar aquí en nuestro pueblo un colegio y una iglesia, con intención de ser finalmente enterrado en esa iglesia. Este conjunto, colegio-iglesia jesuita, fue el segundo que se hizo en nuestra región. Se hizo uno 50 años antes en Plasencia, pero bueno, no dejó de ser un proyecto pues también ambicioso y pionero. Las obras comenzaron, estamos hablando que la historia empezó en 1597, principios del siglo XVII comenzaron las obras. En este caso, la solicitud de licencia incluía pues, que el obispado, de la mano de los jesuitas, pidieran permiso directamente a Roma. Lo obtuvieron a principios del siglo XVII y comenzaron las obras. Comenzaron las obras del colegio, comenzaron las obras de la iglesia. No hubo demasiada suerte con la iglesia, que enseguida entró en ruinas en el propio proceso de construcción y de alguna forma tuvo que reedificarse de nuevo a mediados del siglo XVII. Pero bueno, la historia empezó a rodar, La historia empezó a rodar y se levantó el colegio, se levantó la iglesia. El colegio, desde luego, atrajo a muchos estudiantes y contribuyó pues, a que bueno, la época de florecimiento que vivió Fregenal durante el siglo XVI ayudó a que se extendiera durante al menos la primera mitad del siglo XVII, hasta que en 1767 los jesuitas fueron expulsados. A partir de ese momento, el colegio dejó de funcionar y colegio e iglesia pues, llevaron dos caminos distintos. El colegio pues, pasó a una familia privada, después a las Madres Agustinas, y finalmente al ayuntamiento por imposibilidad de mantener bueno, lo que quedaba del colegio, que era prácticamente una biblioteca que casi en su mayoría sus volúmenes fueron llevados a la Universidad de Sevilla. La iglesia llevó un camino alternativo, no mejor, pero alternativo. Sí que quedó un capellán a cargo del mantenimiento de la iglesia. Y a finales del siglo XVIII el ayuntamiento pide permiso a la Cámara de Castilla para usar la iglesia como pósito, como depósito de cereal. Hay una cita curiosa, bueno, y hago un inciso, abro un paréntesis para agradecer públicamente la ayuda de un documento que siempre ha servido de base para la redacción de toda esta documentación, un documento que se redactó en los años 90, lo firmó un compañero mío, arquitecto, Rodolfo Carrasco, que recibió pues, una inestimable ayuda de Rafa, nuestro historiador, que probablemente sepa quién más sabe de este edificio.
Ese documento recoge una cita muy curiosa que traigo aquí, que dice, bueno, pues está hablando del siglo XVIII, cuando la Iglesia dejó de ser iglesia, se convirtió en depósito. Dice, la despojaron de retablos y santos y de todo cuanto tenía, habiéndola desado hecha un establo sin haberle dado destino alguno. En el siglo XVIII, bueno, un poquito antes, pero en el siglo XVIII, digamos que se materializa esa falta de interés, mantenimiento por este edificio hasta el punto de que comenzó a ser usado como eso, como depósito, como establo. El edificio pasa a la corona, no se mantiene. En 1881 también hay una cita en que dicen que tienen que demoler varios remates de la torre por el estado deplorable en que se encuentra. Y en época de posguerra, en el año 1941, empieza a usarse como depósito de cereal. Durante 20 años, desde 1941 hasta 1961. Fecha en la que se construye el silo y deja de utilizarse pues, como tal la iglesia. Probablemente fruto de aquella época, imaginémonos ese edificio pues, lleno de cereal hasta pues, prácticamente en fin, pues hasta las cotas superiores de lo que estamos viendo ahí, hasta la parte baja de la cúpula. Lleno de cereal, con unos empujes tremendos a los muros, eso pues lógicamente no le vino nada bien al edificio y de ahí pues muy posiblemente deriven algunas de las patologías que ahora se observan. Bueno, el edificio, como creo que ya sabemos por la historia reciente, ha sido utilizado como almacén, cochera, carpintería. En 1994 se iniciaron los trámites para la donación al ayuntamiento y bueno, cuando finalmente ha llegado a manos del ayuntamiento es cuando se ha podido empezar a hablar de planes de futuro para el edificio, que es lo que nos trae hoy aquí. Bueno, no vamos a dar más detalles de la historia, que está muy bien documentada, y sí podemos hablar ya un poco del edificio. Bueno, toda esa historia se resume en esta documentación que tuvimos necesariamente que presentar al Ministerio en este formato de anteproyecto para conseguir la subvención. Aquí, bueno, pues hay unos esquemas de color que nos hablan de que esta parte malva es la parte más primitiva del edificio actual. Es la parte que, bueno, pues se edificó en el siglo XVI, ya digo que se inició la iglesia en el siglo XVI. Hubo problemas de ruina, hubo prácticamente que reedificar todo en el siglo XVII. Por cierto, el proyecto original se atribuye a un tal Pedro Sánchez, que edificó muchos o algunos colegios jesuitas en la zona de Andalucía. Bueno, y eso es lo que ha llegado a nuestros días, con algunas modificaciones, pero la planta de iglesia que se definió en el siglo XVII. El edificio lo conocemos, esta es la fachada del edificio, ahora podemos ver alguna foto, una fachada estupenda de sillería en piedra. Precisamente por ser sillería en piedra es prácticamente lo único que se conserva de la edificación original del siglo XVI. Sí, bueno, pues con ciertas patologías de solidarización, pérdida de material, desde luego pérdida de juntas, pero bueno, que tiene o no presenta problemas, graves problemas al menos desde el punto de vista estructural. Desde luego es uno de los elementos más potentes del edificio. Antiguamente esta fachada tenía un revestimiento, un enlucido, esgrafiado. Es la fachada, insisto, la fachada original, no así el remate superior. El remate superior es un remate dieciochesco, casi barroco, que no tiene nada que ver con la sobriedad de lo que tenemos debajo, con este frontal clásico, con los arcos de descarga de unos vanos pues muy sobrios, rectangulares. Bueno, vamos a echarle un ojo al edificio. Tengo por aquí una selección de algunas fotos. Aunque lo conozcamos, bueno, pues ahí tenemos la fachada, ¿verdad? Esta es la fachada lateral, bien distinta de la fachada principal. Aquí la sillería pues se reduce a ese zócalo inferior, ese zócalo de granito. Y aquí sí se aprecian esas
pilastras pintadas, que incluso todavía conservan lo que debería ser el color original de estas pilastras. Creo que por aquí hay algún detalle donde se observa, bueno, pues la pilastra, ese color. Resulta curiosa la moldura, esa moldura casi barroca, muy particular que tenemos en fachada y que se extiende por todo el edificio, un elemento también muy característico. Esto casi lo vemos mejor en uno de estos planos del anteproyecto. Aquí quise, bueno, pues reflejarla en color, aunque el plano sea un plano en blanco y negro, bueno, pues en color se refleja ese remate que nace en fachada, que se extiende a lo largo de todo el edificio y, bueno, pues es un elemento significativo y desde luego también a recuperar. Bien, un exterior muy sobrio, echamos un ojo al interior. El interior también muy sencillo. En fin, la iglesia la conocemos, tiene una planta rectangular o una planta de salón, no llega a tener la planta de cruz o el crucero, si podemos hablar de crucero, es un crucero atrofiado. Lo que tenemos es eso, una planta rectangular con una serie de tramos definidos con unos, lo vemos mejor en la foto, una serie de arcos fajones que son los que empiezan a presentar, bueno, pues estas patologías estructurales que, insisto, afortunadamente no son unas patologías graves. Es decir, el hecho de que no sean graves nos permite centrarnos y aprovechar el dinero de la subvención pues en cosas más visibles, ¿verdad? Porque si todo fuese rehabilitación estructural, si el edificio estuviese en peores condiciones, pues muy probablemente el dinero de la subvención se iría en pura rehabilitación estructural. Afortunadamente no es así. Bueno, esta es la estupenda planta de la nave. Tenemos 3 tramos iniciales y de ahí pasamos ya al crucero. Tenemos al fondo un coro sobre un arco carpanel rebajado. Y tenemos algunos elementos pues también que muy característicos, muy definitorios y que afortunadamente han llegado hasta nuestros días. En la parte del crucero se conserva un retablo de fábrica, el retablo de madera que había en la parte de enfrente. No sé si tengo alguna foto debo tener. Todo eso se perdió, es decir, todo lo que no era fábrica, pues lógicamente se perdió cuando el edificio fue utilizado como depósito de grano. Bueno, afortunadamente tenemos algunos elementos que se han mantenido de mejor o peor forma, pero han llegado a nuestros días y van a ser ahora pues objeto del necesario tratamiento y puesta en valor. Bueno, ¿qué es? Este es el edificio, esta es la materia prima con la que hemos trabajado y con la que hemos elaborado desde aquí, desde el ayuntamiento, insisto, el anteproyecto, que es el que define las condiciones de contorno del proyecto, propiamente dicho. ¿Cuáles son las actuaciones contempladas en el anteproyecto? Pues lógicamente, hecho el análisis del estado del edificio, el análisis estructural, el análisis de todos los elementos constructivos, pues la primera actuación debe ir encaminada a la estabilización estructural y constructiva del edificio. Por lo demás, y garantizada esa estabilidad constructiva estructural, y bajo la premisa de una intervención mínima, porque el edificio ya es un continente suficientemente bueno, pues bajo esa premisa de intervención mínima lo que se plantea es una actuación de rehabilitación del solado. En realidad la actuación consiste en crear un suelo elevado sobre el suelo existente, primero, pues para garantizar las condiciones mínimas de accesibilidad de ese edificio público y porque de esa forma vamos a conseguir una cámara pues, que nos permita introducir las instalaciones que un edificio de estas características necesitará para poder ponerse al servicio de los usos que se pretende. Hablaremos de los usos expositivos, usos culturales, usos sociales, de todo tipo.
Y además pues nos va a permitir ventilar el edificio por su parte inferior. Lógicamente, edificios antiguos en los que tenemos unos elementos constructivos que llegan al suelo, que están sometidos a la humedad natural del suelo, sus humedades de capilaridad, etcétera. Bueno, pues es una forma de matar dos pájaros de un tiro, empezar a sanear el edificio y, bueno, pues dotarlo de todas esas instalaciones necesarias para su uso. Aparte, por supuesto, se plantea la recuperación de una parte al menos significativa, tampoco es tanto el dinero, o aunque lo sea, nunca es suficiente para rehabilitar completamente un edificio tan complejo como este, pero sí se plantea la recuperación de una parte significativa de esos elementos ornamentales que veíamos antes, esos retablos que se han mantenido, las estupendas cornisas y restos de elementos decorativos que tiene el edificio. Y bueno, todo ello con el último objetivo de reconvertir esta antigua iglesia, iglesia muy antigua, porque recordemos que el uso más reciente ha sido el de granero o almacén, convertirlo en un espacio cultural multiusos, con capacidad pues, para acoger seminarios, conferencias, conciertos, videoarte, incluso llegado el momento, pues, eventos de tipo social, celebraciones, en fin, lo que se nos pueda ocurrir.